Un camarero le ofreció su chaqueta a un anciano que temblaba afuera de un restaurante, sin saber que era el jefe encubierto. El restaurante de Bennett había sido una vez el corazón de Millfield. Durante 30 años, había servido la mejor comida reconfortante de la ciudad, y el viejo señor Bennett se había asegurado de que cada cliente se sintiera como de la familia. Los licores con detalles cromados brillaban bajo una iluminación cálida, mientras que el aroma de tarta de manzana fresca se mezclaba con el tocino chisporroteante. Los lugareños afirmaban que era posible ajustar el reloj según el horario del señor Bennett. Los primeros en llegar a las 5 de la mañana, los últimos en salir a las 10 de la noche, parando en cada mesa entre medias. Pero hace 6 meses, cuando el deterioro de la salud del señor Bennett lo obligó a dar un paso atrás, todo cambió. El alma del restaurante parecía apagarse a medida que la limpieza de sus ventanas, antaño inmaculadas, se iba haciendo cada vez más imprecisa. Liam Parker se secó el sudor de la frente mientras se apresuraba entre las mesas durante la hora del almuerzo. Con 26 años y ojos amables que se arrugaban cuando sonreía, Liam tenía el tipo de calidez genuina que hacía que incluso los clientes primerizos se sintieran como viejos amigos. Había trabajado en Bennett's durante 5 años, pagando sus estudios universitarios comunitarios turno por turno. La mesa 7 sigue esperando su pedido, Ryan, dijo Liam en voz baja, balanceando 3 platos pesados en el brazo, una habilidad perfeccionada con años de práctica. La familia Rollers. Llevan aquí casi 1 hora. Ryan Taylor, sobrino del dueño y recién nombrado gerente interino, no levantó la vista de su teléfono. A sus 29 años, Ryan se comportaba con el derecho de alguien que nunca se ganó su puesto. Su ropa de diseñador, siempre un poco demasiado formal para un restaurante familiar, parecía burlarse de los uniformes prácticos del personal que comandaba. Pues ve y dile a la cocina que se den prisa. Ese es tu trabajo, ¿no? Ryan se desplazó por sus redes sociales y su reloj de oro reflejó la luz. Liam se mordió la lengua. La cocina estaba saturada porque Ryan había despedido a 2 cocineros experimentados la semana pasada por problemas de actitud, lo que realmente significaba que se preguntaban por qué Ryan llegaba 3 horas tarde todos los días mientras reclamaba el pago completo. La cocina está haciendo lo mejor que puede con la mitad del personal. Liam respondió manteniendo la voz mesurada. Carlos está cocinando solo hoy desde que Mai llamó diciendo que estaba enferma. Solo pensé que quizás te gustaría saberlo, ya que los Rollers vienen aquí todos los viernes desde hace 15 años. Ryan finalmente levantó la vista y entrecerró los ojos. ¿Me estás diciendo cómo hacer mi trabajo? Porque la última vez que lo revisé, solo eras un camarero, uno reemplazable. El hilo flotaba en el aire como humo grasiento a su alrededor. El resto del personal mantuvo la cabeza gacha, fingiendo no escuchar. Hannah, la camarera más nueva, casi dejó caer su cafetera mientras pasaba apresuradamente, evitando deliberadamente el contacto visual. Incluso Miguel, que había estado atendiendo la barra del Bennett desde su apertura, de repente encontró algo fascinante que limpiar al fondo del mostrador. Solo intento ayudar, dijo Liam en voz baja, mientras se daba la vuelta. Sí, bueno, la próxima vez ayuda haciendo aquello por lo que te pagan, gritó Ryan. Y dile a Carlos que si no puede con el almuerzo solo, puedo encontrar a alguien que sí pueda. Liam asintió sin darse la vuelta, con la mandíbula apretada. Sirvió sus pedidos con la misma sonrisa cálida que siempre ofrecía a los clientes, preguntando a la señora Jennings sobre el partido de béisbol de su nieto y recordando exactamente cómo le gustaban los huevos al señor Patterson. Estos pequeños gestos de cariño genuino, del tipo que el señor Bennett siempre había valorado, se estaban volviendo raros en el restaurante. El turno se alargó con el ritmo familiar de tintineo de platos y conversaciones en murmullos. Liam vio a Jenny, una madre soltera de 2 hijos que había trabajado en Bennett durante casi una década, secándose discretamente las lágrimas en la sala de descanso. ¿Qué pasó?, preguntó, cerrando la puerta tras él. Ryan me ha vuelto a reducir el horario, susurró ella. Como tenemos demasiado personal,
pero luego se queja cuando las mesas no se sirven lo suficientemente rápido. No sé cómo voy a pagar el alquiler este mes. Liam le apretó el hombro. Puedo cubrir algunos de tus turnos. Ya encontraremos una solución. Esta era la nueva normalidad en Bennett's. Ryan coqueteaba descaradamente con las clientas. Tomaba descansos de almuerzo de 2 horas mientras el personal trabajaba turnos dobles y Liam, estaba casi seguro, robaba regularmente de la caja registradora. La semana pasada, Liam lo vio embolsarse casi $60 cuando pensó que nadie lo estaba mirando. A medida que se acercaba la noche, la temperatura bajó bruscamente, provocando una helada temprana de febrero. A través de las ventanas ligeramente sucias, nadie las limpiaba tan minuciosamente como el señor Bennett insistía en hacerlo. Liam notó que había un anciano acurrucado afuera, temblando de frío. El fino abrigo del hombre no era rival para el viento cortante, y sus curtidas manos temblaban mientras miraba con anhelo el calor en su interior. El sitio desencadenó un recuerdo del propio abuelo de Liam, quien lo crió después de que sus padres murieron en un accidente automovilístico cuando tenía 7 años. Pop había trabajado en 2 empleos hasta bien entrados los 70 años, negándose a recibir ayuda hasta que su obstinado orgullo casi acabó con un invierno en el que no pudo permitirse calentar su casa. Ryan, llamó Liam, manteniendo su voz casual. ¿Crees que podríamos dejar entrar a ese señor solo para que se caliente un poco? Parece que lo está pasando mal. Ryan miró hacia afuera y su labio se curvó con evidente disgusto. ¿Qué? Y ahuyentar a los clientes que pagan. De ninguna manera. Este no es un refugio para personas sin hogar. Además, probablemente solo está buscando limosnas. Afuera hay 15 grados. Liam presionó. Quizás podríamos ofrecerle al menos un café. Lo pagaría yo mismo. Jesús, Liam, deja de perder el tiempo preocupándote por los vagabundos y céntrate en tu trabajo. Ryan se quebró. La mesa 9 necesita su cheque. Y no te voy a pagar para que hagas de asistente social con cada perro callejero que pasa por allí. La crueldad en la voz de Ryan hizo que algo cambiara dentro de Liam. Sin decir otra palabra, agarró su talonario de billetes, dejó la cuenta en la mesa 9 y luego salió. Silenciosamente por la puerta lateral mientras Ryan estaba ocupado charlando con una rubia en el mostrador. El viento cortante lo golpeó como un golpe físico cuando salió, haciéndole arrepentirse instantáneamente de haber dejado atrás su chaqueta. Si ese frío se sentía tan brutal después de solo unos segundos, ¿cómo había podido soportarlo ese anciano durante horas? Señor. Liam se acercó al anciano con cuidado, tratando de no asustarlo. ¿Te gustaría mi chaqueta? Hace bastante frío esta noche. El anciano levantó la vista y la sorpresa se reflejó en su curtido rostro. Las líneas profundas representaban décadas de dificultades y risas en igual medida, recordándole a Liam nuevamente a su abuelo. Oh, no podría. Por favor, insistió Liam, mientras ya se quitaba la chaqueta de camarero. El uniforme no era particularmente cálido, un simple blazer negro con el logo de Bennett bordado en el bolsillo, pero era mejor que nada. De todos modos, paso la mayor parte de la noche dentro. Lo necesitas más que yo. El anciano aceptó la chaqueta con manos temblorosas. Liam notó que estaban agrietadas y enrojecidas por el frío, con las uñas bien cortadas a pesar de sus circunstancias aparentemente difíciles. Eso es muy amable. Pocos harían eso hoy en día. No es nada. Liam sonrió, sintiendo el frío penetrando ya por su fina camisa. ¿Quieres algo de comer? Puedo traerte, Liam. La voz de Ryan atravesó la noche mientras empujaba la puerta del restaurante, dejando escapar una breve oleada de calidez y el reconfortante sonido de los cubiertos tintineando. ¿Qué demonios estás haciendo? Tenemos clientes esperando dentro. Perdona, solo me estaban subiendo. Eso es lo que estás haciendo. Brian gruñó, su aliento formando nubes de ira en el aire gélido. ¿Y tú? Se giró hacia el anciano con desprecio manifiesto. Esto es un negocio, no una obra de caridad.
Márchate antes de que llame a la policía. El rostro de Liam ardía de vergüenza, no por sí mismo, sino por la inhumación de Ryan. Ryan, hace un frío terrible. Solo intenta entrar en calor. Podríamos entrar ya. La voz de Ryan no dejaba lugar a discusión. Su dedo apuntaba hacia la puerta como un padre regañando a su hijo. Cuando Liam se dio la vuelta para irse, le susurró al anciano: «Volveré en una hora con algo caliente». «Lo siento». El anciano asintió casi imperceptiblemente, ajustándole la chaqueta a su delgado cuerpo. Lo que Liam no sabía, no podía saber, era que bajo la ropa raída y la barba canosa cuidadosamente recortada, el anciano lo observaba todo con ojos perspicaces e inteligentes. Ojos que habían presenciado 30 años de éxitos y fracasos empresariales. Ojos que habían entrevistado personalmente a cada miembro del personal del restaurante Bennett. Ojos que pertenecían nada menos que al mismísimo Harold Bennett. El verdadero dueño que se había retirado temporalmente para recuperarse de un pequeño infarto, no para abandonar definitivamente el trabajo de su vida a su arrogante sobrino. Harold Bennett siempre había confiado, pero verificado. Era una filosofía que le había funcionado bien. A lo largo de 30 años como propietario del negocio. Nunca supongas, siempre confirma. Cuando el infarto lo obligó a ceder temporalmente las operaciones a su sobrino Ryan, Harold esperaba que la responsabilidad le hiciera madurar al joven. Después de todo, todos merecen la oportunidad de demostrar su valía. Pero sentado en su modesta casa de 2 habitaciones a 5 kilómetros del restaurante, la evidencia sugería lo contrario. Harold extendió los informes mensuales sobre la mesa de la cocina, ignorando el tic-tac constante del reloj de su abuelo y la punzada ocasional en el pecho que le recordaba por qué se había retirado. Los números no mentían. Los ingresos bajaron un 22% en 3 meses. El precio de la comida subió misteriosamente a pesar de atender a menos clientes. Las horas extras del personal se redujeron drásticamente, mientras que las quejas de los clientes se triplicaron. «Esto no cuadra, Marta», murmuró Harold a su amigo más antiguo, que estaba sentado frente a él tomando té. Marta Chin había sido su contable desde el primer día y conocía las finanzas de Bennett tan íntimamente como él. «No, no cuadra», asintió ella, mientras sus gafas de montura plateada se deslizaban por su nariz. Mientras examinaba una hoja de cálculo. ¿Y qué es ese gasto de 1,200 pesos en mantenimiento de la cocina del mes pasado? Acabamos de renovar la cocina el año pasado. Harold suspiró, frotándose el puente de la nariz. Ryan dice que fue una emergencia de plomería. Las cejas arqueadas de Marta lo decían todo. Ambos sabían que el plomero de toda la vida del restaurante habría llamado a Harold por cortesía para cualquier trabajo de esa magnitud, urgente o no. Pero no eran solo las cifras lo que preocupaba a Harold. Los clientes fieles habían comenzado a contactar directamente. Margery Whitman, quien había desayunado en Bennett's todos los días durante 20 años, había llamado para preguntar si todo estaba bien. «El café está amargo ahora, Harry», había dicho. «Y esa chica encantadora, Sara, que siempre recordaba mi pedido, se ha ido». Lo más inquietante fueron las cartas de renuncia, 3 en un mes, de empleados que llevaban años con él. Cada uno citó cambios en la gerencia como motivo de su marcha. El Dr. Patel había sido claro durante la última revisión de Harold. «Minimiza el estrés durante al menos 6 meses. Señor Bennett. El corazón necesita tiempo para sanar, pero algunas cosas valieron la pena el riesgo. El restaurante no era solo su sustento. Era su legado, su familia extendida, su propósito. Necesito verlo con mis propios ojos, Marta», dijo, cerrando finalmente el libro de cuentas. Marta estudió a su viejo amigo, notando la determinación en su mandíbula. «Se arreglarán si saben que vienes. Tienes que pillarlos desprevenidos». Fue entonces cuando sugirió el disfraz. Marta lo había llevado a la Goodwill 3 pueblos más allá, ayudándolo a elegir ropa que lo hiciera invisible. Pantalones desgastados con puños deshilachados,
una camisa de franela manchada, zapatos desgastados y un abrigo grueso que había visto décadas mejores. La barba es un buen detalle, comentó Marta, mientras observaba a Harold aplicarse goma de mascar en el vello facial sintético gris en el espejo del baño. Tu propio sobrino no te reconocerá. Esa es la idea, murmuró Harold, ajustándose los aparatos de piel sintética que le añadían años. Habiendo hecho teatro comunitario durante décadas, Harold sabía desenvolverse en el escenario. Maquillaje. Ahora, acurrucado en un banco frente al restaurante y envuelto en el inesperado regalo de Liam, la chaqueta del camarero, Harold sintió una sensación de calidez y frío a la vez. Conmovido por la amabilidad del joven, helado por la insensibilidad de su sobrino a través de las ventanas heladas, iluminadas por el familiar letrero de neón del restaurante, Harold pudo ver a Ryan reprendiendo a Liam. Incluso a esa distancia, el lenguaje corporal del gerente irradiaba desprecio, mientras que los hombros del camarero se hundían con resignación. Otros empleados se movían como ratones nerviosos, evitando la atención de Ryan. Así no se construye un equipo, se susurró Harold, mientras su aliento formaba nubes en el aire gélido. Esta no era la atmósfera que había cultivado durante décadas. El restaurante siempre había sido un lugar cálido, no solo en temperatura, sino en espíritu. Exactamente una hora después de que lo enviaran de vuelta al interior, fiel a su promesa susurrada, Liam salió por la puerta lateral. Miró nervioso por encima del hombro antes de escabullirse, agarrando una bolsa de papel y escudriñando la calle oscura. Harold levantó la mano levemente y el joven camarero se acercó apresuradamente, con un alivio visible en el rostro. No estaba seguro de que aún estuvieras aquí, dijo Liam, con las mejillas sonrojadas por el frío y la prisa. Siento mucho lo de antes. Ryan puede ser difícil. Esa es una palabra para él, respondió Harold, procurando endurecer su dicción normalmente clara. Liam le entregó la bolsa de papel, de la que salía vapor. Solo es un sándwich y sopa, pero está caliente. La sopa de pollo con fideos es la mejor, la receta del dueño, de hecho. Harold abrió la bolsa e inhaló profundamente. El aroma familiar de su sopa de pollo con fideos, la receta de su madre perfeccionada durante décadas, le hizo un nudo en la garganta. Enseñó a todos los cocineros de Bennett a prepararla, insistiendo en hierbas frescas y caldo de hueso asado. Gracias, hijo. ¿Tu jefe lo aprobó? Preguntó Harold, aunque ya sabía la respuesta. Liam apartó la mirada, cambiando de postura. No, señor. Lo pagué yo mismo. ¿No te meterás en problemas? Solo si alguien se lo dice. Liam sonrió, con un brillo cómplice en los ojos. Mira, tengo que volver, pero por favor, abrígate. Conserva la chaqueta tanto tiempo como la necesites. Mientras Liam se apresuraba a regresar adentro, algo revoloteó desde su bolsillo. Una fotografía desgastada y amarillenta en los bordes. Harold lo recogió con la intención de llamarlo. Pero el camarero ya había desaparecido por la entrada de servicio. Bajo la tenue luz de la farola de la calle, Harold estudió la imagen. Un hombre mayor con un niño pequeño, de quizás 8 años, pescando junto a un lago. Sus sonrisas coincidentes revelaban un parecido familiar, y el orgullo en los ojos del anciano mientras miraba al niño decía mucho. Harold guardó cuidadosamente la foto en su bolsillo, tomando nota mental de devolverla. Durante los siguientes 7 días, Harold llevó a cabo su investigación encubierta con precisión metódica. Varió su enfoque. A veces sentado en el mostrador tomando un café barato, otras veces mirando desde el otro lado de la calle, de vez en cuando conversando con otros clientes sobre su experiencia. Marta ayudó solicitando las imágenes de la cámara de seguridad para fines contables, lo que le dio a Harold una segunda perspectiva sobre las operaciones diarias. El patrón que surgió fue peor de lo que temía. Ryan habitualmente llegaba entre 2 y 3 horas después de la apertura, dejando al personal de la mañana a su suerte durante la hora punta del desayuno. Ladraba órdenes sin cortesía,
Desaparecía durante descansos prolongados que coincidían con su agenda social y trataba a los clientes habituales con un desdén apenas disimulado si no dejaban grandes propinas. Lo más doloroso de ver fue cómo el personal se había adaptado para sobrevivir a este ambiente tóxico. Los camareros veteranos que antes se enorgullecían de su trabajo ahora mantenían la cabeza baja, evitando el temperamento volátil de Ryan. El personal de cocina trabajaba mecánicamente y ya no disfrutaba de la preparación de alimentos que alguna vez había sido el sello distintivo de Bennett. Todos excepto Liam. Como una vela solitaria en una habitación oscura, el joven camarero de alguna manera mantuvo la calidez y la bienvenida que habían definido a Bennett durante décadas. Recordaba los nombres y preferencias de los clientes, cubría a sus compañeros con dificultades y realizaba pequeños actos de bondad que preservaban el alma del comensal. Rellenarle el café a una persona mayor sin cobrarle la taza extra, darle una galleta extra a un niño que celebra un buen boletín de calificaciones, escuchar con genuino interés las historias de un viudo solitario. Al tercer día de su observación, Harold observó con estupefacción e incredulidad cómo Ryan abría casualmente la caja registradora durante un momento de silencio, sacaba varios billetes y los guardaba en el bolsillo sin registrar la transacción. Al quinto día, escuchó a Ryan decirle a su proveedor de carne que habían recibido un envío que Harold sabía, por los meticulosos registros de Marta, que nunca había llegado. Pero fue el séptimo día cuando el corazón de Harold realmente se rompió al pensar en lo que había sido de su amado comensal y cuando su respeto por el joven camarero de corazón generoso creció inconmensurablemente. Ese fue el día en que vio a Ryan rechazar el pedido de una madre de calentar un biberón. Lo vio tirar comida en lugar de empaquetarla para las obras de un cliente y lo vio burlarse de un cliente mayor que se quejó por un café frío. Durante todo este tiempo, Liam lo siguió en silencio, calentando el biberón cuando Ryan no miraba, recuperando la comida descartada de la parte limpia de la basura y empaquetándola discretamente, y trayendo un café caliente fresco con una sonrisa de disculpa. Mientras Harold caminaba hacia su casa esa noche, con el disfraz pesado sobre sus rasgos curtidos, supo que ya había visto suficiente. Era hora de reclamar lo que era suyo y recompensar a quienes mantuvieron vivo su espíritu en su ausencia. La investigación de Harold se extendió más allá de las paredes del restaurante. Durante una semana, rastreó metódicamente a exempleados, clientes leales y proveedores locales. ¿Alguien que pueda aportar información sobre el estilo de gestión de Ryan? El disfraz resultó invaluable. La gente hablaba libremente con un hombre que parecía no tener hogar, y solo veían a un anciano inofensivo en lugar del propietario cuyo nombre colgaba sobre la puerta. Un martes por la mañana, Harold encontró a Sarah Williams atendiendo la caja registradora en la farmacia local. A sus 58 años, el cabello plateado de Sarah estaba peinado meticulosamente y su maquillaje era sutil pero profesional, tal como lo había sido durante sus 12 años recibiendo a los clientes en Bennett's. No debería hablar mal de nadie, dijo vacilante cuando Harold, haciéndose pasar por un antiguo cliente habitual, le preguntó por qué se había ido. Luego, tras una pausa, añadió, pero ese joven no tiene por qué dirigir un restaurante. Me dijo que ya era demasiado mayor para estar en la recepción y que estaba ahuyentando a los clientes que él quería atraer. Su voz se quebró. Después de 12 años de asistencia perfecta, me reemplazó por una niña de la mitad de mi edad que no podía pronunciar las palabras especiales correctamente. Más tarde ese día, Harold localizó a Michael Akefer, un chef cuyos platos especiales con influencia nigeriana alguna vez habían atraído a clientes de 3 ciudades cercanas. Ahora trabajaba en una cadena de restaurantes en la carretera. La calidad no significa nada para Ryan. Michael confesó, mirando nerviosamente como si Ryan pudiera aparecer. Quería que utilizara salsas preparadas y verduras congeladas. Cuando me negué, me redujo las horas hasta que no pude pagar el alquiler. De todos modos, dichos clientes no pueden notar la diferencia. Las manos del chef, antaño orgullosas creadoras de la aclamada cocina de Bennett, se retorcían ansiosamente en su regazo. Las recetas de su abuela merecen algo mejor, señor Bennett.
Harold se quedó congelado. No lo soy. Michael sonrió tristemente. Tu maquillaje escénico es bueno, pero reconocería esos ojos en cualquier lugar. No te preocupes, tu secreto está a salvo. Espero que lo que estés haciendo ayude a salvar ese restaurante. Lo más inquietante fue su conversación con Diane Ellison, cuyo hijo Peter tenía una tartamudez pronunciada. Los Ellison habían comido el desayuno de los domingos en Bennett's durante casi una década. Ryan se burló de Peter, dijo Diane, con la voz tensa por el recuerdo de la ira. Le preguntó si necesitaba un botón de reinicio cuando Peter tuvo dificultades para realizar el pedido. Mi hijo de 11 años no quiso comer panqueques desde entonces, y eran su comida favorita. Cada conversación pintaba un panorama más claro. Ryan no solo había sido incompetente. Había estado destruyendo sistemáticamente todo lo que Harold había construido, desde la moral del personal hasta la lealtad de los clientes y la calidad de la comida. Mientras tanto, dentro del restaurante, Liam había estado documentando sus propias preocupaciones. Los números del registro no cuadraban desde hacía semanas. Las ventas en efectivo desaparecieron misteriosamente entre el cierre y los depósitos bancarios. El inventario desapareció sin ventas correspondientes. Al principio, lo atribuyó a errores honestos, pero el patrón era demasiado consistente y las coincidencias demasiado convenientes. El jueves por la mañana, mientras Ryan se recuperaba de la resaca en la oficina, Liam reunió su coraje y los documentos de cierre de la noche anterior. Ryan, ¿puedo hablarte sobre el registro? Liam preguntó, con el corazón latiéndole con fuerza a pesar de su exterior tranquilo. Nos faltan casi 200 pesos desde ayer. Los ojos inyectados en sangre de Ryan brillaron con pánico momentáneo antes de entrecerrarse. ¿Me estás acusando de algo? No, solo pensé que debería saberlo porque parece que me estás acusando, continuó Ryan, elevando la voz mientras se ponía de pie, usando su ventaja de altura para intimidar. Quizás seas tú el que tiene los dedos pegajosos. Liam, ¿alguna vez pensaste en eso? Quizás debería revisar tu casillero. ¿Ves lo que encuentro? El personal de cocina fingió estar ocupado preparando la comida, pero Harold, sentado en el mostrador disfrazado, observaba atentamente por encima de su periódico. Sus dedos se apretaron alrededor de su taza de café y sus nudillos se ensancharon. Solo estoy informando los números, dijo Liam con calma, aunque Harold notó un sutil temblor en los papeles que sostenía. No cuadran. ¿Sabes que no cuadra? ¿Por qué te tengo aquí? Ryan arrebató el papeleo, arrugándolo ligeramente. Una palabra más sobre esto y estás despedido. ¿Entendido? Ahora vuelve al trabajo. Liam regresó al suelo, con los hombros tensos pero la cabeza despedida. Al pasar junto al asiento de Harold en la barra, se detuvo para rellenar su café. ¿Todo bien, señor?, preguntó en voz baja. Debería preguntarte eso a ti, hijo, respondió Harold. Liam esbozó una pequeña sonrisa. Algunos días son más difíciles que otros. Pero este lugar solía ser especial, valía la pena luchar por él. ¿Sabes? Esa noche, Harold se apostó en la parada de autobús frente al restaurante, con el cuello subido para protegerse del frío. Una pequeña cámara, idea de Marta, estaba oculta en su gorra, con la lente apenas visible entre la tela deshilachada. Exactamente a las 8:04 de la noche, Ryan anunció al puñado de clientes que quedaban que el restaurante cerraría temprano por mantenimiento. 8:30. El último cliente se había marchado. El cartel de cerrado colgaba en la ventana y las luces se atenuaron. 20 minutos después, empezaron a llegar coches a la parte trasera. Deportivos caros y todoterrenos de lujo que parecían fuera de lugar en el modesto barrio. La música no tardó en sonar desde el interior del restaurante a oscuras. Siluetas moviéndose tras las persianas parcialmente cerradas. Con el zoom de su cámara, Harold capturó a Ryan abriendo el mueble bar, a la gente bebiendo del vaso de Bennett y a alguien despejando el mostrador para lo que parecían ser líneas de polvo blanco.
Ryan había cerrado el restaurante antes de tiempo para una fiesta privada, utilizando las instalaciones, el inventario y la reputación de Harold sin permiso ni pago. A la mañana siguiente se revelaron las consecuencias. Harold llegó temprano y se sentó en su asiento habitual antes de que comenzara el turno del desayuno. El restaurante estaba hecho un desastre. Contenedores de comida abiertos en la cocina, botellas de licor vacías, mesas rayadas y manchadas. Un penetrante olor a alcohol y cigarrillos flotaba en el aire a pesar de las ventanas abiertas. Liam y Carlos trabajaron frenéticamente para limpiar antes de apertura, mencionando la causa obvia. Ryan llegó 2 horas tarde, con gafas de sol que le ocultaban los ojos, movimientos lentos y descuidados. Mala noche, aventuró Harold, manteniendo su disfraz. Ryan apenas lo miró. Ocúpate de tus asuntos, viejo. Por la tarde, el restaurante había recuperado algo de orden, aunque el personal se movía con el cansancio propio de quienes caminan con pies de plomo. Entonces llegó el momento que lo selló todo para Harold. El punto de quiebre que exigía una acción inmediata. Jenny Freeman, una madre soltera que trabajaba en Bennett desde antes de que naciera su hijo, se acercó a Ryan en la estación de recepción. Apretaba el teléfono en la mano, con el rostro pálido de preocupación. Ryan, el enfermero de la escuela, acaba de llamar. Max tiene 38 grados de fiebre. Necesito recogerlo, dijo en voz baja. Angela dijo que puede cubrir mi última media hora, si te parece bien. Ryan levantó la vista del libro de reservas. Su molestia era evidente. ¿En serio? ¿Ya tengo poco personal y quieres largarte? ¿Tiene 7 años y está enfermo? Jenny explicó. Su voz temblaba ligeramente. No hay nadie más que pueda atenderlo. ¿Crees que tu hijo es mi problema?, gritó Ryan, y su voz resonó por el comedor, ahora silencioso. Los clientes se detuvieron a medio bocado, girando la cabeza hacia el alboroto. ¿Crees que me importan tus asuntos personales? Esto es un negocio. O haces tu trabajo o no te molestes en volver mañana. Los ojos de Jenny se llenaron de lágrimas. Le temblaban las manos mientras intentaba guardar el teléfono y volver al trabajo. Una clienta en una mesa cercana se movió incómoda mientras otra negaba con la cabeza en señal de desaprobación. Ya basta. La voz de Liam rompió el incómodo silencio. Se interpuso entre Ryan y Jenny, con la espalda recta y la voz baja pero firme. Jenny, ve a buscar a Max. Yo cubriré tus mesas. Aquí no se dan órdenes. Ryan espetó, con el rostro enrojecido por la ira. Y tú no tratas así a la gente, respondió Liam. Las semanas de frustración acumulada finalmente interrumpieron su profesionalismo, cuidadosamente mantenido. Tu tío construyó este lugar basándose en el respeto a los clientes y al personal. Lo que estás haciendo le rompería el corazón. El rostro de Ryan se contorsionó de rabia. Estás despedido. Vete ya. Siguió un momento de tenso silencio, roto por una voz inesperada desde la ventana de la cocina. Si él se va, yo también me voy, dijo Carlos, el jefe de cocina que llevaba 15 años con Bennett. No voy a cocinar otra comida si Liam no la sirve. Yo también, dijo Angela desde detrás del mostrador, quitándose el delantal. Ya basta. Uno a uno, el personal encontró el coraje para apoyar a Liam contra el abusador que les había hecho la vida imposible. Incluso algunos clientes se pusieron de pie. Una pareja de ancianos dejó dinero en la mesa mientras declaraban: volveremos cuando se haya ido. Desde su asiento en el mostrador, Harold Bennett sonrió tras su taza de café. Se enderezó ligeramente, sintiendo que se le quitaba un peso de encima. Había visto suficiente, más que suficiente. Las pruebas estaban reunidas, los patrones establecidos. Era hora de reclamar lo que era suyo y recompensar a quienes habían mantenido vivo su espíritu en su ausencia. El amanecer de la mañana, claro y frío, con la luz del sol brillando. La escarcha cubría las ventanas de Millfield. Harold Bennett se despertó temprano,
con un propósito que lo llenaba de energía a pesar de la rigidez en las articulaciones que acompañaba sus 72 años. Hoy lo cambiaría todo para su restaurante, sus empleados y su hipócrita sobrino. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo tú mismo?, preguntó Marta mientras ayudaba a Harold a ponerse un traje gris marengo que le quedaba un poco más holgado que hacía 6 meses. Su infarto le había quitado 9 kilos de encima. Podría llamar a Ryan yo mismo y decirle que hay una reunión de emergencia. Harold se ajustó la corbata burdeos, la misma que llevaba cuando abrió Bennett's Diner 3 décadas antes. No, Marta. Hay cosas que hay que tratar en persona. Su reflejo mostraba a un hombre envejecido por los acontecimientos recientes, pero con la energía de un propósito recto. Hoy no había disfraz, solo Harold Bennett, propietario y fundador, reclamando lo que era suyo. A las 9 de la mañana en punto, el coche de Harold se detuvo frente al restaurante. El ajetreo del desayuno estaba en pleno apogeo. A través de las ventanas, podía ver a Liam desplazándose entre las mesas con una soltura experta, a pesar de sus ojeras. Carlos era visible a través del pasamanos de la cocina, manejando la parrilla con la misma fluidez que Harold había admirado al contratarlo hacía 15 años. ¿Listo?, preguntó Marta, apretando con fuerza su maletín de cuero. Dentro estaban los documentos que habían preparado, registros financieros, declaraciones de testigos, grabaciones de cámaras de seguridad y los documentos legales que Harrison Phelps, el abogado de Harold desde hacía años, había preparado la noche anterior. Harold asintió con un nudo inesperado en la garganta. ¿Cómo había llegado a esto? Contratar a familiares siempre era arriesgado, pero creía sinceramente que Ryan podría desarrollarse en el puesto con la orientación adecuada. Ahora comprendía que algunas personas veían la oportunidad como un derecho en lugar de una responsabilidad. La campana sobre la puerta sonó alegremente al entrar. Por un momento, nadie los notó, solo otra pareja de ancianos que llegaba a desayunar. Harold se detuvo, absorbiendo los sonidos y aromas familiares. Tocino chisporroteando, café preparándose, el tintineo de los cubiertos, conversaciones susurradas. Su restaurante, su hogar. Angela. Lo vio primero desde detrás del mostrador. La cafetera que sostenía se congeló en el aire, y su boca formó un perfecto O de sorpresa. Sr. Bennett, susurró tan fuerte que las cabezas cercanas se giraron. Una oleada de reconocimiento se extendió por el restaurante. Las conversaciones se interrumpieron. Un tenedor cayó sobre un plato. Liam, saliendo de la cocina con los platos en equilibrio sobre el brazo, se detuvo en seco, la confusión transformándose en una comprensión incipiente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está todo el mundo? Las palabras de Ryan se apagaron al salir de la oficina. La molestia se transformó en sorpresa al ver a su tío de pie justo en la entrada. Tío Harold, ¿qué haces aquí? El médico dijo que necesitabas descansar y yo ya he descansado bastante. Gracias, Ryan, dijo Harold amablemente, cada palabra clara en el silencio del restaurante. El señor Chinir es mi abogado. Tenemos algunos asuntos que tratar. La sonrisa confiada de Ryan reapareció después de su lapsus momentáneo. Por supuesto, podemos hablar en la oficina. No, creo que hablaremos aquí mismo, respondió Harold, alzando ligeramente la voz para que se oyera en todo el lugar. Personal del Bennett's Diner. ¿Podrían prestarme atención, por favor? Aunque veo que ya lo hago. Unas risas nerviosas recorrieron la sala. Harold se movió al centro del comedor, con una presencia imponente a pesar de su complexión delgada. Décadas como propietario le habían otorgado una autoridad inquebrantable que ni la edad ni la enfermedad pudieron disminuir. Para quienes no me conocen, soy Harold Bennett. Fundé este restaurante hace 30 años, y aunque mi salud me obligó a una breve ausencia, seguí siendo su dueño. Se volvió hacia su sobrino, que lo había seguido al comedor. La ansiedad comenzaba a reemplazar su arrogancia habitual. Ryan, te pongo en una posición de confianza.
Te di la oportunidad de demostrar lo que vales. Ryan se alisó la corbata de diseñador, buscando su confianza habitual. Y he hecho un gran trabajo, tío Harold. Las ganancias han bajado un 40%, interrumpió Marta secamente, abriendo su maletín en una mesa cercana y sacando una carpeta con documentos financieros. Y los gastos han subido misteriosamente. Todo un logro en 6 meses. Ha habido una pandemia, una recesión, empezó Ryan, pero Harold levantó la mano, silenciándolo. Soy consciente de los desafíos económicos, Ryan. He dirigido este restaurante a través de 3 recesiones e innumerables reveses. La voz de Harold se mantuvo tranquila, pero aún subyacía en cada palabra. Lo que me preocupa no son las cifras en sí, sino las discrepancias. Harold metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña cámara digital, la misma que había estado oculta en su gorra durante sus visitas disfrazadas. He pasado la última semana observando mi restaurante, primero como ese hombre sin hogar al que tan amablemente le pediste que se fuera, y luego como un cliente habitual. ¿Te gustaría ver lo que observé? El rostro de Ryan palideció. ¿Eras tú? Pero sí, era yo, confirmó Harold, guiando la mirada de Ryan. Firmemente. El anciano a quien Liam le dio su chaqueta. Aquel al que amenazaste con que la policía se lo llevara. Los murmullos se extendieron por el restaurante mientras los clientes y el personal intercambiaban miradas. Liam se quedó congelado, los platos que había estado llevando ahora descansaban sobre una mesa cercana. Su expresión era una mezcla de incredulidad y algo cercano a la esperanza. Marta conectó la cámara a una tableta que le entregó a Ryan. En él se reprodujeron clip tras clip. Ryan robando de la caja registradora. Ryan bebiendo detrás del mostrador. Ryan maltratando al personal y a los clientes. Ryan usa el restaurante para una fiesta privada. Cada momento condenatorio capturado con perfecta claridad. La sangre desapareció del rostro de Ryan. Tío Harold. Puedo explicarlo. Esto está fuera de contexto. Contexto. La voz de Harold finalmente se endureció. ¿Qué contexto justifica el robo de la caja registradora? ¿Qué contexto justifica el cierre temprano de mi restaurante para tu fiesta privada? ¿Qué contexto hace que sea aceptable reprender a Jenny por tener que cuidar a su hijo enfermo? En un rincón, Jenny se secó una lágrima y asintió en silenciosa gratitud. Te confié el trabajo de mi vida, continuó Harold, su voz suavizándose con un dolor genuino. Lo más importante es que confíe en ti con personas que me han sido leales durante años. Personas que dependen de este restaurante para su sustento. Harold se giró para mirar al personal que observaba en un silencio atónito. Varios se habían reunido cerca de la puerta de la cocina. Carlos y 2 cocineros de línea estaban de pie, hombro, con expresiones solemnes. Les debo una disculpa a todos ustedes, dijo Harold, con la voz espesa por la emoción. Te fallé al no ver esto antes. Su mirada se encontró con Liam, quien todavía estaba inmóvil, todavía procesando la revelación. Pero algunos de ustedes nunca me fallaron. Algunos de ustedes protegieron lo que más importa de Bennett, no a los profetas, sino el corazón. Ryan intentó una última defensa, dando un paso adelante con las manos abiertas en un gesto suplicante. Esto es ridículo. No puedes venir aquí después de meses de ausencia y hacer acusaciones basándose en unos pocos vídeos. He estado dirigiendo este lugar yo solo mientras tú te recuperabas. ¿Tienes idea de lo difícil que ha sido? En realidad, puede. Marta intervino suavemente, sacando un documento legal de su maletín. Como propietario del alma, el señor Bennett conserva todos los derechos sobre su negocio y propiedad. Además, tenemos evidencia documentada de malversación de fondos, uso indebido de propiedad de la empresa y varias violaciones laborales. Ella le entregó un sobre a Ryan. Su expresión era profesionalmente distante a pesar de la satisfacción que brillaba en sus ojos. Esto termina su empleo con efecto inmediato.
El resto se refiere a las acciones legales que emprenderá el señor Bennet para recuperar los fondos robados. ¿Acción legal? La voz de Ryan se quebró. ¿Me estás demandando? ¿Tu propio sobrino? La familia no excusa el robo. ¿Ryan? Harold dijo en voz baja. Te di todo lo que necesitabas para tener éxito. Formación, oportunidad, apoyo. Usted decidió abusar de esa confianza. Echó un vistazo a su alrededor y vio los rostros familiares de los clientes, algunos de los cuales habían estado viniendo durante décadas, y a su leal personal que había soportado meses de maltrato. Algo se asentó en el pecho de Harold, una rectitud que había estado faltando desde su ausencia forzada. Tienes 15 minutos para recoger tus pertenencias personales de la oficina, le informó Martha a Ryan, con un tono que no dejaba lugar a negociación. Un oficial de policía estará presente para garantizar que nada que no sea suyo salga de las instalaciones. Como si fuera una señal, la campana sobre la puerta sonó y el oficial Mike Daniels, un cliente habitual desde hacía mucho tiempo que prefería la tortilla occidental con tocino extra, entró, con una expresión profesionalmente neutral a pesar de la situación. Harold se volvió hacia su sobrino una última vez, con tristeza en sus ojos. Tenías todas las ventajas, Ryan, y esto es lo que elegiste hacer con ellas. Por favor, abandone el local ahora mismo. El rostro de Ryan se contorsionó con una mezcla de rabia y humillación. Por un momento, pareció que iba a seguir discutiendo, pero ante las tabletas como prueba, los documentos legales y las miradas firmes del personal y los clientes, finalmente cedió en señal de derrota. Mientras Ryan se dirigía furioso a la oficina, seguido por el agente Daniels a una distancia prudencial, el restaurante estalló en aplausos espontáneos. Harold levantó las manos pidiendo silencio, con la emoción del momento apretándole la garganta. No, dijo cuando la sala se calmó. Creo que tenemos un restaurante que atender. Tras la dramática marcha de Ryan, los rumores se arremolinaron en Millfield como hojas de otoño. Los clientes especulaban sobre el destino del restaurante mientras tomaban café y pastel. ¿Vendería Harold Bennet el local? ¿Lo cerraría por completo? Después de todo, el hombre tenía más de 70 años y acababa de sufrir un infarto. Sin duda, la jubilación lo esperaba. El personal albergaba sus propias inquietudes, susurrando sus preocupaciones en los momentos de silencio entre pedidos. ¿El señor Bennet contrataría a la gerencia corporativa? ¿Habría despidos para recuperar las pérdidas causadas por la mala gestión de Ryan? El trabajo escaseaba en Millfield, y muchos de ellos tenían familias que mantener. Durante 3 días, Harold trabajó junto a ellos, observando las operaciones, revisando libros y conversando individualmente con cada empleado. Escuchaba más que hablaba, con sus manos curtidas envolviendo infinitas tazas de café mientras el personal compartía sus experiencias bajo la tiranía de Ryan y sus esperanzas para el futuro del restaurante. Al cuarto día, Harold convocó una reunión de personal después del cierre. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo en el comedor. La luz del atardecer proyectaba largas sombras a través de las ventanas recién limpiadas. El nerviosismo era palpable a medida que los empleados entraban en fila, tomando asiento con la cautela de quienes no saben qué hacer. Carlos llegó el último, tras haberse quedado a preparar las galletas del día siguiente, una tarea que nunca descuidó, ni siquiera en los peores momentos de la gestión de Ryan. Saludó respetuosamente a Harold antes de sentarse en la última silla vacía, limpiándose la harina de las manos. Sobre su delantal. Primero, Harold comenzó, apoyándose ligeramente en su bastón mientras permanecía de pie frente a ellos. Quiero agradecerles a todos su paciencia durante este periodo difícil. Su voz transmitía la autoridad amable de alguien que se había ganado el respeto en lugar de exigirlo. Muchos de ustedes han demostrado una lealtad notable en circunstancias difíciles. Miró a su alrededor, mirando a cada persona a los ojos, uno por uno. Jenny, que había trabajado doble turno como madre soltera. Carlos,
que había mantenido la calidad de la comida a pesar de la presión para recortar gastos. Angela, que había regalado café a clientes mayores que ya no podían permitirse su taza diaria, y Liam, que de alguna manera había preservado el espíritu de Bennett a pesar de todo. Este restaurante nunca fue solo un negocio para mí, continuó Harold, con la voz brevemente enronquecida por la emoción. Cuando abrí estas puertas hace 30 años, no solo estaba abriendo un restaurante. Estaba creando una comunidad, una familia. Hizo una pausa, recomponiéndose. Ryan no lo entendía. Veía a Bennett como nada más que una caja registradora, y a ustedes como nada más que partidas en una nómina. Murmullos de acuerdo. El entusiasmo resonó entre el personal. Varios asintieron, algunos se enjugaron las lágrimas al reconocer el trauma de los últimos meses. Pero creo que alguien más lo entiende, dijo Harold, cambiando de tono. Alguien ha demostrado con acciones, no con palabras, que comprende lo que hace especial a Bennett. Harold le hizo una seña a Liam, quien avanzó de mala gana y con la confusión evidente en su rostro. El joven había cambiado poco en apariencia desde el primer día de encubierto de Harold. Todavía tenía la misma expresión seria, el mismo uniforme desgastado pero meticulosamente limpio, pero había una nueva rectitud en sus hombros, como si la partida de Ryan ya le hubiera quitado un peso invisible. Liam Parker ha trabajado aquí durante 5 años, anunció Harold. Empezó como autobús mientras tomaba clases en un colegio comunitario. Lo he visto crecer desde un estudiante tímido hasta convertirse en un hombre de principios y compasión. Cuando todo se derrumbaba a su alrededor, él mantuvo unido el corazón de este lugar. Las mejillas de Liam se sonrojaron ante el elogio y sus manos se movieron nerviosamente a sus costados. Harold sacó un sobre de su chaqueta. El papel era grueso y de aspecto oficial. Es por eso que le estoy ofreciendo a Liam el puesto de gerente general del restaurante Bennett's, con efecto inmediato. Un jadeo colectivo seguido de un aplauso espontáneo. Carlos dejó escapar un grito de aprobación mientras Jenny apretaba la mano de Angela con deleite compartido. Beneficios completos. Harold continuó hablando sobre el ruido, la participación en las ganancias y la autoridad para reconstruir nuestro equipo como considere conveniente, incluida la recontratación de aquellos que se fueron o fueron despedidos bajo la gestión de Ryan. Liam miró el sobre en estado de shock, sin hacer ningún movimiento para tomarlo. Señor Bennett, solo soy un camarero. No tengo experiencia en gestión ni título universitario en negocios. ¿Tienes algo más importante?, interrumpió Harold suavemente. Tienes integridad. Cuando nadie te estaba mirando, cuando creías que nadie te estaba mirando, tomaste las decisiones correctas. Le diste tu chaqueta a un anciano tembloroso que no pudo ofrecerte nada a cambio. Defendiste a tus compañeros de trabajo cuando eso podría haberte costado tu trabajo. Pagaste de tu propio bolsillo comida para alimentar a alguien necesitado. Harold presionó el sobre en las manos de Liam. Ese es el tipo de liderazgo que Bennett necesita. Pero no tengo ni la más mínima idea sobre cómo gestionar un negocio. Liam protestó, aunque sus dedos se cerraron alrededor del sobre. La contabilidad, los proveedores. ¿Crees que sabía cómo llevar un restaurante cuando empecé? Harold se rió entre dientes. Yo era un profesor de inglés de secundaria con una pasión por las recetas de mi madre y una pequeña herencia para invertir. Aprendemos haciendo. Hijo. Se volvió hacia Marta Chin, que estaba observando en silencio desde una cabina cercana. Además, tendrás ayuda. Marta aquí ha sido mi contadora desde el día de apertura. Ella conoce nuestros números mejor que yo, y ha aceptado trabajar contigo hasta que encuentres tu equilibrio. Marta asintió alentadoramente. Los libros en realidad son bastante sencillos una vez que se elimina la malversación de fondos de la ecuación. Una oleada de risas nerviosas se extendió por la habitación. Harold volvió su atención a Liam, que estaba congelado, con el sobre apretado en sus manos como si fuera un salvavidas. Antes de que respondas, dijo Harold suavemente, mira a tu alrededor. Mira a la gente que trabajaría contigo, no para ti.
Liam hizo lo que le ordenaron y su mirada recorrió lentamente el personal reunido. A Carlos desde la cocina, quien le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. A Jenny, a quien casi despidieron por poner a su hijo primero. En Miguel detrás de la barra, cuyos 30 años de experiencia serían invaluables. En todos los rostros que se habían convertido en una segunda familia para él durante sus 5 años en Bennett's. Si tomo esto, dijo Liam lentamente, fortaleciendo su voz mientras hablaba. Las cosas serían diferentes. Volveríamos a la forma de hacer las cosas del señor Bennett. Comida de calidad elaborada con mimo. Respeto para todos los que entran por esa puerta, ya sea que gasten 5 pesos o 50. Salarios justos y horarios razonables. Él respiró profundamente. Un lugar donde la gente quiere venir, no solo a comer, sino a pertenecer. Carlos sonrió. Me parece bien, jefe. Esa única palabra, jefe, quedó suspendida en el aire. Liam miró a Harold, quien asintió con la cabeza en señal de aliento, luego miró el sobre que tenía en las manos. Hace 5 años, entró por las puertas de Bennett, desesperado, necesitando cualquier trabajo que pudiera conseguir. Ahora le estaban ofreciendo las llaves del reino. No lo defraudaré, señor Bennett, dijo finalmente, con la voz firme y una determinación renovada. Harold sonrió y sintió que un peso se levantaba visiblemente de sus hombros. Sé que no lo harás. Ahora, creo que tenemos algunos ex empleados a quienes contactar para que regresen. Durante los siguientes días, comenzó una transformación. Sara, la anfitriona experimentada que Ryan había despedido por ser demasiado mayor, regresó a su puesto en la recepción, con su cabello plateado y su cálida sonrisa dando una vez más la bienvenida a los invitados. Michael, el chef que se había negado a escatimar, regresó a la cocina trayendo consigo los especiales de influencia nigeriana que alguna vez habían sido un punto culminante del fin de semana. El personal que había permanecido en silencio bajo el reinado de Ryan comenzó a hablar, ofreciendo ideas y soluciones. El buzón de sugerencias que Harold había instalado hacía años, vaciado y olvidado hacía tiempo durante el gobierno de Ryan, rebosaba de propuestas bien pensadas para mejorar el servicio, actualizar los elementos del menú y fortalecer las conexiones comunitarias. Y Liam, todavía adaptándose a su nuevo rol, dirigió la situación con la misma integridad silenciosa que siempre había mostrado. Llegó primero y se fue último. Aprendí los libros de Marta con dedicada concentración y nunca le pedí a ningún miembro del personal que hiciera algo que él no estuviera dispuesto a hacer él mismo, incluso destapar inodoros y barrer el estacionamiento. Lo más importante es que escuchó a los clientes sobre sus preferencias, al personal sobre sus desafíos y a Harold sobre la visión que había sostenido al restaurante Bennett's durante 3 décadas. No me reemplazarás, le aseguró Harold una noche mientras revisaban los números de la semana, que ya mostraban una modesta mejora. Estás ampliando lo que comencé hacia un futuro que no podré ver. Eso no es una carga, Liam. Es un regalo para ambos. 6 meses después de la partida de Ryan, el restaurante de Bennett había experimentado una transformación notable. Los cambios físicos fueron inmediatamente evidentes para cualquiera que cruzara la puerta. Los desgastados reservados de vinilo, cómodos pero que mostraban su antigüedad, habían sido retapizados en un cálido color burdeos que complementaba la nostálgica estética de cromo y roble del restaurante. El piso de linoleum, desgastado por décadas de tránsito peatonal, había sido reemplazado por baldosas duraderas que imitaban el patrón original, pero brillaban bajo las luces colgantes recientemente pulidas. La cocina había sido modernizada con equipos de bajo consumo energético, una inversión sensata que ya había reducido las facturas de servicios públicos y al mismo tiempo mejorado la calidad y la consistencia de los alimentos. El menú había sido cuidadosamente refinado y simplificado para centrarse en lo que Bennett hacía mejor y al mismo tiempo introducir especialidades de temporada que hacían que los clientes habituales volvieran a probar algo nuevo. Pero el cambio más sorprendente no era visible a simple vista. Era tangible en la atmósfera.
El silencio tenso y las sonrisas forzadas de la época de Ryan habían dado paso a risas genuinas y conversaciones fáciles. El personal se movió con propósito y orgullo. Sus nuevos uniformes, diseñados con sus aportes, llevan un logotipo de Bennett renovado que honra la tradición y al mismo tiempo abraza la modernidad. 3 tortillas Denver para la mesa 7. Carlos llamó a través de la ventanilla de acceso. Su voz tenía la misma autoridad que había tenido durante 15 años, pero ahora teñida de evidente satisfacción. La cocina, que alguna vez fue el lugar donde Ryan echaba las culpas, se había convertido en el corazón palpitante del restaurante renovado. Carlos había contratado a 2 estudiantes de cocina como aprendices, transmitiéndoles técnicas y recetas que habían hecho famoso a Bennett a nivel local. «Entendido», respondió Liam, interviniendo para ayudar a entregar el pedido. Aunque su puesto ya no requería una participación tan práctica, después de 6 meses como gerente general, todavía se esforzaba por trabajar en el local varios turnos a la semana, en parte para mantener su conexión con los clientes, pero también para recordarle a todo el personal que ningún rol en el restaurante estaba por debajo de nadie. En la cabina de la esquina, reservada extraoficialmente, aunque ningún cartel lo indicaba, Harold Bennett estaba sentado con su bastón de plata apoyado contra la mesa, revisando las cifras del mes con Marta. Su salud había mejorado gracias a la reducción del estrés y a las visitas regulares de su médico, quien de vez en cuando pasaba por el restaurante para comprar el sándwich de pavo que, según él, tenía propiedades medicinales. Los ingresos aumentaron un 20% con respecto a nuestros mejores meses antes de Ryan. Liam informó, deslizándose en la cabina frente a Harold después de entregar las tortillas, que la rotación del personal es prácticamente cero. Harold asintió con aprobación. El orgullo era evidente en sus rasgos curtidos y en las iniciativas de la comunidad. Esta era la parte que Liam estaba más emocionado de discutir. Bajo la dirección de Ryan, el restaurante existía únicamente para obtener ganancias. Bajo la dirección de Liam, con el apoyo entusiasta de Harold, Bennett ha recuperado su lugar como piedra angular de la comunidad. El programa de comidas Pay It Forward ha proporcionado más de 300 comidas gratuitas a personas necesitadas. Liam comenzó a referirse al sistema donde los clientes podían comprar con antelación comidas para aquellos que no podían pagarlas. Los descuentos semanales para personas mayores están atrayendo multitudes en nuestros días más lentos, convirtiendo los martes en uno de nuestros turnos más rentables a pesar de los precios reducidos. Harold sonrió ante este inteligente enfoque que equilibraba la generosidad con la sostenibilidad. Exactamente el tipo de pensamiento que esperaba fomentar en su sucesor. Y el programa de pasantías de la escuela secundaria comienza el próximo mes, continuó Liam, con su expresión iluminándose aún más. 5 estudiantes aprendiendo el negocio desde cero. 3 en la cocina con Carlos y 2 al frente de la casa con Sara. La junta escolar aprobó nuestra propuesta de ofrecer créditos del curso. Excelente, dijo Harold, sus ojos brillando con el mismo entusiasmo que había tenido cuando abrió el restaurante 3 décadas antes. ¿Y la demanda? La expresión de Liam se volvió seria. Ambos preferían discutir el futuro del restaurante en lugar de las transgresiones de Ryan, pero los asuntos legales requerían atención. Ryan se instaló. Restitución total más daños y perjuicios. Marta tiene los detalles. Liam asintió hacia el contador que estaba actualizando las hojas de cálculo con meticulosa precisión. Miss Chin dice que se mudó fuera del estado, aparentemente a Seattle. Conseguí un trabajo en una cadena hotelera. Bien. Harold suspiró, con una mezcla de tristeza y resolución en su voz. Lamento que haya llegado a eso, pero las acciones tienen consecuencias. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento, mirando a través de los grandes ventanales como el nuevo letrero de neón del restaurante iluminaba la oscuridad del atardecer. Harold había insistido en preservar el guión original de Bennett, mientras que Liam había añadido desde 1992. Debajo, un pequeño toque que enfatizaba la longevidad y confiabilidad del establecimiento en un mundo de negocios transitorios.
Has hecho más de lo que esperaba, Liam, dijo Harold finalmente, volviendo su atención al joven gerente frente a él. Este lugar está prosperando bajo tu liderazgo. Liam negó con la cabeza, con la misma humildad evidente que había captado la atención de Harold al principio. Está prosperando gracias a los cimientos que construiste, señor Bennett. Simplemente continúo tu trabajo con tu propia visión, corrigió Harold con firmeza. Como debe ser. Las cosas deben evolucionar para sobrevivir. Afuera había empezado a caer nieve. Los primeros copos de una tormenta de principios de diciembre se arremolinan en el resplandor de las farolas de la calle. Los clientes que llegaban a cenar pisaban la nieve de sus botas en la entrada y saludaban a Sara por su nombre mientras ella los recibía con genuina calidez. Más tarde esa noche, mientras los últimos comensales disfrutaban de un café y la selección de pasteles del día, Liam completó su rutina de final del día con la eficiencia habitual. El personal se había ido a casa, excepto Marcos, el nuevo conserje nocturno que Liam había contratado después de enterarse de que el hombre había estado durmiendo en su auto. Liam no solo le había ofrecido el trabajo, sino que también le había ayudado a conseguir alojamiento temporal a través de un programa de refugio local. La cocina brillaba de limpieza. Los preparativos para el día siguiente estaban completos y las cuentas estaban equilibradas hasta el último centavo, muy lejos de la contabilidad caótica del mandato de Ryan. Mientras Liam se preparaba para cerrar, notó una figura acurrucada en la puerta. Al otro lado de la calle, un hombre mayor temblaba bajo la nieve que se había intensificado a lo largo de la noche. La visión desató en él el recuerdo inmediato de su primer encuentro con el señor Bennett disfrazado, aunque en ese momento no conocía la identidad del hombre. Sin dudarlo, Liam agarró su abrigo, ahora un auténtico abrigo de gerente, cálido y bien confeccionado, con el logo de Bennett bordado discretamente en el bolsillo del pecho, y salió. Señor, llamó, acercándose al hombre con cuidado para no asustarlo. ¿Quiere entrar? Estamos cerrados, pero la cocina aún está caliente y puedo prepararte algo de comer. El anciano levantó la vista con ojos abiertos, su rostro curtido, un mapa de tiempos difíciles y decisiones aún más difíciles. No quiero ser una molestia. No es ninguna molestia, dijo Liam, colocando su abrigo sobre los hombros del hombre, tal como había hecho con Harold meses atrás. En Bennett's, siempre hay espacio para uno más. Desde su coche aparcado calle abajo, Harold Bennett observaba cómo se desarrollaba la escena. Un termo de café caliente lo mantenía caliente mientras realizaba una última observación encubierta antes de volver a casa. Sonrió para sí mismo mientras Liam guiaba al desconocido al interior, encendiendo las luces de nuevo y abriendo la puerta a la calidez y la bienvenida. El círculo estaba completo. El restaurante de Bennett estaba en buenas manos. Manos que entendían que un negocio era más que su margen de beneficio, más que la suma de sus transacciones. Era un lugar de conexión humana, de pequeñas bondades que se expandían de maneras que nadie podía predecir. Harold arrancó el coche, contento. Con el conocimiento de que su legado continuaría mucho después de su partida, había elegido